Hola a todos, bienvenidos a este mini curso de Bootstrap, donde la idea es que conozcamos los principales componentes que trae este framework de diseño. Básicamente hay dos frameworks muy importantes de diseño. Tenemos Tailwind y tenemos Bootstrap. Para la clase vamos a conocer Bootstrap, dado que me parece que ofrece muchas más utilidades para que sus páginas queden bonitas en menor tiempo. Entonces, para empezar, vamos a ir a Google y vamos a buscar Bootstrap porque les quiero mostrar una cosa muy importante. Entonces, cuando ustedes van a Bootstrap y van a leer los documentos, les va a aparecer toda la documentación de Bootstrap. Aquí va a aparecer la versión y aquí es donde quiero que tengan cuidado. ¿Qué versión de Bootstrap vamos a usar? La idea es que usemos la versión 5. Pero digamos que ustedes llegan y buscan Bootstrap modal, algo que hay en Bootstrap, y simplemente se meten al primer link. Noten que, por ejemplo, aquí estoy usando, aunque no debería cambiar mucho, la versión 4 de Bootstrap en vez de la 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir aquí y ingresar a alguna de estas dos, Bootstrap 5.0 o 5.3, y ahora sí estaría con la versión más moderna de Bootstrap, o por lo menos con la que yo estoy usando. Si voy a trabajar todo con Bootstrap 4, pues siempre me meto a la documentación de Bootstrap 4 en vez de Bootstrap 5 para que nada cambie. ¿Por qué usamos Bootstrap o cuál va a ser su utilidad? Vas a tener tres puntos principales. Uno, va a ayudar muchísimo a que nuestras páginas se vuelvan responsive. Acuérdense que hacer una página responsive es que se vea bien en todo tipo de pantallas. Segundo, nos va a ayudar con componentes que son bastante difíciles de hacer a mano. Componentes que van a editar tanto JavaScript como CSS bastante largo. Bootstrap ya los tiene implementados. Tercero, nos va a servir como un facilitador de clases. Entonces, en vez de tener que estar creando todo el tiempo la clase flex y align items y todo ese tema y margin top de tanto porcentaje, Bootstrap ya nos va a ofrecer un montón de clases que simplemente las vamos a usar en nuestro HTML, más nunca las vamos a tener que programar, digamos, en nuestro CSS. Entonces vamos a empezar. Ahorita mismo tengo este documento vacío con un HTML que no tiene nada más. Por aquí les voy a subir una carpeta con diferentes imágenes. Y la idea es crear una tienda de joyas bastante sencilla con Bootstrap para que veamos cómo nos facilita la página y cómo va a quedar bastante bonita. Para eso, antes de empezar, quiero que miremos una cosa importante. Vamos a meter un H1 que diga Hola Mundo. Entonces ahí tenemos nuestro H1 y vamos a comenzar a importar Bootstrap a nuestro programa. Entonces vamos a ir por acá y vemos que nos dice descargar. En descargar nos dice que tenemos que hacer lo siguiente para que Bootstrap funcione. Lo primero es copiar este link y pegarlo como una hoja de estilos. Lo segundo es copiar este otro y copiarlo como un script. Acuérdense que los scripts normalmente los agregamos hacia el final de nuestro programa. Volvemos y vemos que nuestro Hello World ha cambiado bastante. ¿Por qué ocurrió este cambio de look? Entonces, básicamente, Bootstrap en su fondo es solo un CSS muy grande, con muchas clases, con muchos estilos, con muchos media queries para facilitar el responsive, y todo eso se aplica apenas yo comienzo a importar Bootstrap. Entonces, pensemos que, por ejemplo, el navegador, cuando yo creo un H1 normal, él llega y le pone, no sé, un tamaño de 20 píxeles de alto. Cuando yo importo Bootstrap, Bootstrap por dentro en algún lado debe tener algo que diga como, no, los H1 no son de 20 píxeles, sino son de 25 y debe cambiar el tipo de letra y por eso me la puso así. Esas CSS, todo eso se puede descargar. Por aquí debe haber algún lugar donde diga como descargar CSS o descargar todos los compilables. Y así era como se instalaba Bootstrap antes. Uno llegaba, instalaba todos esos o descargaba todos esos CSS y simplemente los movía acá y los iba usando. Pero bueno, ya con esto es posible usarlo de manera más sencilla. Comencemos a usar Bootstrap. Entonces, básicamente yo no quiero que ustedes aprendan todas las clases, todos los estilos que tiene Bootstrap, porque es bastante difícil y complicado. Igual uno se va acostumbrando lentamente, pero lo que vamos a hacer la mayoría del tiempo es copiar y pegar el código que está en la documentación y modificarlo para que nos sirva a nosotros. Nuestra tienda inicialmente va a tener una barra de navegación. Vamos a ver qué nos dice Bootstrap frente a las barras de navegación. Entonces vamos a buscar Bootstrap Navbar y vamos a buscar la versión 5.0. Entonces, por acá, un poquito de contexto sobre la Navbar y por aquí ven que justamente me ofrece varios ejemplos de Navbar. Me ofrece este de acá, estos de acá, por aquí algo con los logos, por aquí me ofrece otros y yo puedo ir buscando y ir entendiendo lentamente qué significa cada una de las clases. Por ejemplo, vamos a este primero, a ver, el que está por acá arriba. Esto que dice disable, ¿dónde está? Entonces, por aquí. Entonces, disable, ¿cómo hago para que un link aparezca así, en modo disable? Entonces, Bootstrap me dice, únicamente usted tiene que llegar y añadir la clase disable.
Entonces, nuevamente, ¿qué es Bootstrap? Es un conjunto de clases muy, muy grande. Y si yo quiero hacer algo, simplemente voy a añadirle la clase de Bootstrap. Entonces, veamos qué otras cosas. Por aquí hay algo que dice collapse, navbar collapse. Todavía no sé qué es, pero voy a achicar la barra y vamos a ver un tema por acá. Miren que cuando yo achiqué bastante la barra, ya la barra desapareció y ahora me aparece en esta manera. Esto sería bastante difícil de hacer con CSS, o bueno, pues uno tendría que saber mucho de CSS, JavaScript, para poder crear, digamos, toda esta cosa que está ya realizada. Pero ya Bootstrap me lo regala. Bootstrap lo que me dice es, mire, usted use estas clases de por acá y eso se va a colapsar y agrandar de manera automática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar y pegar y vamos a ir modificando para tenerlo en nuestra tienda. Entonces vamos a copiar nuestro código y vamos a pegarlo. Vamos a ir a nuestra página y vemos que ya tenemos justamente nuestra barra de navegación. Tenemos una barra bastante sencilla con un home, link, drop down, una barra de búsqueda y todo eso lo tenemos acá. Ahora solo tenemos que modificarlo para adecuarlo a nuestro contexto. Entonces comencemos a modificarlo. Por ejemplo, aquí viene una clase que se llama navbar brand. Aquí adentro, según Bootstrap, debería ir, por ejemplo, no sé, el logo de nuestra marca o el nombre. En este caso, yo quiero no tener ahí texto, sino una imagen. Entonces, simplemente modifiquémoslo. Vamos a hacer aquí que nos genere el código automáticamente y vamos a ir modificándolo. Entonces, quiero que dentro esté el logo 3 y vamos a ponerle un tamaño de 60 por 60 y esto de aquí que me generó lo voy a eliminar, no lo necesito. Entonces, si algo no lo conozco, simplemente lo voy a modificar y vemos que ahí ya tenemos el código de nuestra imagen y aquí ya se ve algo más relacionado a nuestra página. Sigamos. Si seguimos bajando, debajo de nuestro logo, vemos que por aquí hay un botón, un span y por aquí más código. ¿Qué es eso? Entonces, si ven, pues uno puede imaginarse, o sea, si no conozca bien esto, que aquí hay algo de colapsar, de que la barra se expanda, se achique, y eso es justamente lo que estamos probando ahorita. Noten que únicamente con tener ese código de ahí, cuando ya mi barra de navegación es bastante pequeña para que quepan los iconos, Bootstrap automáticamente de manera responsive me lo cambia por este botón de acá que me muestra los ítems de esta manera. Nuevamente, esto es bastante difícil de hacer con CSS y JavaScript, excepto que usted sea un experto, pero ya Bootstrap hace todo por usted. Entonces, toda esta parte de acá no la vamos a tocar. Eso vemos que ya Bootstrap lo hace bastante bien solo. Vamos a seguir. Ahora la idea va a ser modificar todos estos links para que tengan información asociada a nuestra página. Entonces, por ejemplo, podemos buscar donde dice link, que sería en esta parte, y modificarlo. Entonces aquí pongamos sobre nosotros, guardamos y ya podemos ir modificando fácilmente todo lo que nos regaló Bootstrap. Por aquí, en vez de drop down, podemos poner, no sé, tienda. Y vemos que cuando hago clic en tienda me aparecen estas tres acciones. Esas son las que están por acá. Está bien, modifiquémoslas. Y por acá pongamos, no sé, Black Friday. Guardamos y vemos que ya todo está según lo que nosotros queremos. Y si ven, es bastante fácil entender el código de Bootstrap. Por ejemplo, que yo quiero esta línea aquí en el dropdown. ¿Qué hace Bootstrap? Dice, usted tiene que tener una clase que se llama dropdown divider y esa es la que le genera esa línea de acá. Pero es bastante intuitivo como ir comparando el código de derecha a izquierda e ir entendiendo lo que hay que hacer. ¿Que quiero un nuevo ítem? Tengo que tener algo que tenga la clase dropdown item y así. Modifiquemos este último, que es el de por acá, el de disable, y no sé, pongamos algo que pueda estar desactivado momentáneamente, comprar online, y vemos que no me deja hacer clic. ¿Qué es lo que no me permite hacer clic? ¿Qué es lo que tiene diferente este a todos los demás? Decían, justamente es esta clase disable, si la quito, ya me permite hacer clic. Entonces, si quiero que cualquier cosa sea disable, simplemente le tengo que poner esa clase de manera adicional. Lo último que nos queda es nuestra pequeña barra de búsqueda. Si ven, ahorita mismo le voy a dar 1, 2, 3 y pues no está buscando porque no tiene el nombre del parámetro. En este caso, digamos que Bootstrap no le puso un nombre al parámetro con el que estamos buscando, entonces podemos poner name igual search, guardamos, ponemos ropa, le damos buscar y vemos que ya se realizó por aquí el query, search igual a ropa.
Básicamente lo que ya hemos conocido todo este tiempo de cómo crear un formulario, de cómo enviarlo un parámetro por get, pero vemos que únicamente nos faltaba esto. Entonces Bootstrap, aunque nos ofrece muchas facilidades, igual necesitamos conocer de HTML para poderlo complementar. Ya conocimos una de las facilidades de Bootstrap, que es podernos traer todos estos componentes que son bastante complejos. Los busco en la documentación, los copio, los pego y los adecuo a lo que yo tengo. Ahora, vamos a ver lo segundo, que es usar clases que tiene Bootstrap para modificar rápidamente cómo se ve mi página. Ejemplo, yo aquí hay muchas clases que realmente no sé para qué sirven, realmente muchas veces lo que hago es copiar y pegar, pero hay algunas que sí es bueno, digamos, uno memorizárselas y entender para qué son. Por ejemplo, esta de aquí, ME rayita 2, esto significa margin end de tamaño 2. Básicamente todo Bootstrap lo maneja, digamos, entre niveles de 1 y 5 o de 0 y 5 más bien, donde 5 es el máximo y 0 es el mínimo. Entonces, por ejemplo, si yo cambio esta margin end de 0, vemos que la barrita se quedó pegada. Si lo cambio a 5, vemos que se separó el máximo y 2, pues fue lo que me recomendó inicialmente, pero yo lo puedo ir cambiando. Si yo no tuviera Bootstrap, pues yo tendría que ir por aquí, ponerle una clase, ponerle un ideal input, crear un styles.css, mientras que note que lo único que necesito hacer para modificar aquí este margin que hay al final es cambiar la clase por otra. ¿Qué otras cosas podemos ver por aquí? Clases que podemos ir aprendiendo, ya más adelante las vamos a usar. De flex, ¿qué le estoy diciendo a esto? Que quiero que el formulario tenga como display flex. Nuevamente, en vez de tener que aquí asignar un ID, ir al styles, modificarlo, poner que esto sea display flexbox, únicamente poniendo esta clase, ya Bootstrap tiene todo planeado y me permite que esto esté en display flex. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero tener que apenas entra a la página, por aquí se muestre un carrusel de esos que se mueven automáticamente para que, digamos, muestre el contenido principal de mi página. Para eso puede ser también bastante difícil de hacer a punta de CSS, tal vez si uno sabe mucho de animaciones y también juntándolo con JavaScript, pero busquemos Bootstrap y por aquí tengo carrusel. Nuevamente me voy a ir a la versión 5 de Bootstrap y vamos a ver los diferentes ejemplos de carrusel y vamos a copiarnos del que nos guste más. Este por aquí dice Slides Only, como que no hace mucho. Este está chévere, miren. Tiene aquí para controles de ir adelante y hacia atrás y además se actualiza de manera automática. Por aquí tenemos este que adicional tiene estos botoncitos, este contexto adicional y pues si seguimos bajando vamos a ver diferentes. Por ejemplo, este aquí tiene como una animación diferente y bueno, ahí ya nos tocaría leer para ver cuál es la diferencia entre cada uno de los que está acá. Vamos a copiarnos de este de acá. Nuevamente, copiamos, pegamos, guardamos y venimos acá y nada nos funciona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí necesito completar cuál es el source code de las imágenes. Para eso, simplemente voy a ir aquí a imágenes y voy a ir poniendo las que ya tenía guardadas para este ejemplo. Guardamos y vemos que ya tenemos un carrusel con solo cambiar esas 3 líneas de código. Un carrusel bastante sencillo que en teoría se mueve automáticamente y podemos también, ahí mirándolo por encima, entender el resto del código. Por ejemplo, aquí tengo un botón que dice Control Previous, probablemente sea este botón de acá. Y tengo un botón que dice Control Next, que es este otro botón de acá. ¿El resto es necesario que lo entienda? Probablemente no. Probablemente este Active, no sé, sea para seleccionar cuál es la primera imagen que aparece o algo así. Pero note que la mayoría de cosas no las tuve que mover, sino simplemente modificar 3 líneas de código y obtuve un carrusel súper bonito. También hay pequeños detalles que, como ya sabemos HTML y CSS y JavaScript, podemos identificar. Por ejemplo, en la clase de JavaScript hablamos de qué era esto que decía data. Data es para agregar nuevamente atributos personalizables a cualquier cosa que tengamos en HTML. Entonces, digamos, un botón tiene el atributo type, tiene el atributo alto, ancho, click, pero pues nosotros podemos agregarle nuevos atributos. ¿Qué hace Bootstrap? Todo esto son atributos que Bootstrap agrega para poder conseguir estas animaciones y estos efectos que tenemos acá. Normalmente esto está relacionado con el JavaScript. ¿Necesitamos entenderlo? No, pero ya sabemos, por ejemplo, que esto es un atributo personalizado que creó Bootstrap para poder generar esta animación. Ahora, veamos qué pasa cuando comienzo a agrandar y achicar mi página. Entonces comienzo a agrandar la página y vemos que mi carrusel
está ocupando siempre el 100% del espacio. Este, digamos, es uno de los errores básicos que cometemos cuando no sabemos bien qué es ser responsive. Nosotros creemos que ser responsive es simplemente ponerle aquí, no sé, un max width o ponerle que esto siempre sea el 100% o que un objeto siempre ocupe el 33% de la página, pero ya vemos que con pantallas que son ultra anchas o temas así, pues igualmente mis páginas se comienzan a dañar. Para eso, para realmente ser responsive, Bootstrap nos regala una clase que es bastante interesante. Entonces vamos a ir a donde comienza nuestro carrusel. Uy, aquí me di cuenta de un error súper grande y es que todo esto lo tenía fuera del body. Esto debería ir aquí adentro. Listo. Ahora sí. Vamos a ir por acá y debajo de nuestro navbar vamos a crear un div. Bootstrap nos va a regalar la clase container. Voy a meter todo lo que no sea la barra de navegación normalmente dentro del container. Ya vamos a ver para qué sirve. Entonces vamos a copiar, quitar todo esto y lo vamos a ingresar. ¿Qué hace el container? Ayuda a que mi página realmente se vea mejor dependiendo del tamaño de la pantalla. Primero, ¿qué hace? Me mete un margin a los lados para que el contenido no crezca siempre hasta los extremos. Pero vamos a ir notando algunas cosas. Voy a sacarlo de acá para que sea más fácil. Y vemos que, miren, esto de acá, esto sí es ser responsive. Cuando mi página pasa de cierto tamaño, yo quiero que todos mis elementos crezcan hasta un máximo. Miren cómo se ve bonito. En este caso, la barra de navegación ocupa todo el espacio, pero mi contenido central, en este caso que estoy trabajando con una pantalla ultra ancha, ocupa solo hasta esa parte. Vamos a achicarlo y vamos a ver cómo se modifica. Entonces quiero que vean, si se acuerdan la vez pasada, hablamos de los media queries, que eran básicamente código que se ejecuta cuando cambiamos de ciertos tamaños de pantalla. Entonces si ven, por ejemplo ahí, mi pantalla siempre ocupa el mismo espacio y cuando llego acá, se achicó. Es decir, automáticamente Bootstrap por debajo activa un media query que ahora hace que todo el contenido ocupe ese ancho que vemos ahí. Sigamos achicando. Y nuevamente, miren, se achica automáticamente. Es decir, todas estas pantallas de acá van a tener ese ancho. Y puedo seguir. Y si ven, esto sí es responsive. Ya cuando esté en mi celular, miren que ya si el celular es demasiado chiquito, él sí le dice que ocupe el 100% del ancho. Pero normalmente mi contenido va a cambiar dependiendo de el tipo de pantalla de manera apropiada y no va a crecer al infinito. Ahora nos puede surgir una pregunta. ¿Es posible modificar los estilos que están por debajo de Bootstrap? Y la respuesta es sí. No es tan sencillo, pero sí se puede. Entonces, por ejemplo, quiero que estos botoncitos de acá no se vean de esta manera, sino que tengan como un circulito gris. ¿Cómo vamos a hacer eso? Normal. Vamos a ir, por ejemplo, aquí. Vamos a crear nuestra carpeta de estilos. Listo. Vamos a crear nuestro estilos.css. Y vamos a investigar quiénes son estos botones según Bootstrap. No es tan sencillo porque si ven hay muchos elementos, pero recuerden que aquí con inspeccionar puedo tratar de conocer. Por ejemplo, me dice que el botón siguiente se llama Carrusel Control Next Icon. Entonces, al contrario de lo que nos podría decir nuestra intuición, que podría ser que es este de acá, vemos que el icono en sí que queremos modificar es este que se encuentra acá. Entonces, vamos a copiar, vamos a ir a nuestros estilos y vamos a modificar ambos botones. Ese es el botón de Next y el botón de Previous. Se llama de manera parecida. Aquí está. Listo. Y vamos a aplicarles ciertos estilos. Nuevamente aquí es con punto para acceder a la clase. Y vamos a cambiarlo. Vamos a poner que quiero un background color de gris. Veamos si por aquí algo sirva. Bueno, estoy por acá. Ya vemos si se ve. Un border radius de 50 para que se forme el círculo. Y un padding de 20 para tener algo de espacio entre el icono. Listo. Hasta ahí pues no he hecho nada porque no he insertado justamente por acá mi CSS. Entonces vamos a subir lo más arriba que podamos y vamos a relacionarlo.
Recuerden que CSS o HTML en general se lee de arriba para abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Primero, él va a importar todo el CSS de Bootstrap, va a cargar todas esas clases y después yo las voy a sobreescribir. Guardemos y vemos que ya logré sobreescribir los botones de manera apropiada. Vamos a crear dos secciones más para seguir viendo todas las ventajas que nos ofrece Bootstrap. Entonces, por aquí creo que ya acabó el div y este es el del container, si no me equivoco. Entonces, recuerden que todo por aquí debería ir dentro del container. Vamos a crear un H2 con un título y vamos a ponerle productos destacados. Bueno, sigamos la recomendación. Cerremos por acá y vemos que me puso el título aquí a la izquierda. Yo quiero que el título esté centrado. Nuevamente, aquí sí es más comenzarse a memorizar todas estas clases, igual uno se va acostumbrando, pero hay una clase en Bootstrap que me ayuda a tener el texto centrado, se llama Text Center. Y hay otra que me ayuda a tener un margin con los otros elementos, margin, top, y aquí puedo poner un número, margin top de 1, de 2, de 3, dejémoslo de 4 por ahí, listo. Entonces ahí ya tengo mi título centrado y un margin top de 4. ¿Qué es lo que vamos a representar en nuestra sección de productos destacados? Entonces la idea va a ser tener algunos tipos de tarjetas que muestren como la imagen del artículo, una descripción, su precio. Vamos a buscar también algo que nos ofrece Bootstrap, que es de eso. Entonces por aquí ya tengo el enlace guardado, Bootstrap Cards. Abrámoslo más bien en una nueva pestaña. Y vemos. Entonces estas son las tarjeticas que quiero copiarme. ¿Sí ven? Bastante parecido a lo que podríamos tener en una página de mercado. Vamos a copiar y pegar. Entonces, copiemos y pegamos. A irnos por acá y vamos a cambiar únicamente nuestro código. Entonces, por aquí, esto sería imágenes y joyas 1. Metamos la misma imagen que está arriba y vemos que ya tenemos una tarjetica bastante sencilla para mostrar nuestros artículos. Ahora que ya creamos nuestra primera tarjeta, la idea es crear varias más y que éstas sean bonitas y organizadas y responsive según el tamaño de la pantalla. Por ahora, solo vamos a copiar y pegar nuestra tarjeta. Le damos copiar, pegar y vemos que se ubica una debajo de la otra en formato vertical. ¿Esto por qué es? Porque los divs son display block, es decir, ocupan su máximo espacio y se ubican uno debajo del otro. Para poder solucionar esto, lo que vamos a hacer, entonces para que se ubiquen de manera horizontal, es aquí vamos a crear un div y vamos a ponerle la clase row. Guardamos y dentro de ese row la idea es ir ingresando nuestras tarjetas, pero antes toca explicar en qué consiste el sistema de cuadrículas de Bootstrap. Para inicializar el sistema de cuadrícula tenemos que crear primero un row. Entonces aquí lo tenemos y esto lo que va a hacer es crear una fila que ocupe todo el ancho. Aquí no podemos ver nada, entonces vamos a ayudarnos un poquito de CSS para poder visualizar mejor lo que está pasando por debajo. Voy a agregar aquí un estilo y es que quiero que la fila ocupe 100 píxeles. Por aquí vemos que todo se movió un poco para abajo. Y por aquí en mi CSS vamos a agregar más cosas. Vamos a decir que quiero que la fila tenga un borde de un píxel negro. Listo. Entonces ahora sí podemos ver la fila. ¿Qué está haciendo Bootstrap? Está inicializando el sistema de cuadrícula, una fila que va a ocupar todo el ancho. Dentro de esa fila, interiormente, está dividida en 12 columnas. No las podemos ver, pero créanme que por debajo está dividida en 12. Ahora, ¿cómo hago yo para organizar los elementos? Le puedo decir a cada uno de los elementos que ocupe tantas columnas como sean necesarias. Por ejemplo, si yo tengo dos elementos y quiero que cada uno ocupe el 50%, voy a decirle al primer elemento que ocupe 6 columnas y al otro que ocupe otras 6 columnas. Que tengo tres elementos y cada uno quiero que ocupe el mismo espacio, voy a decir que cada uno ocupe 4 columnas. Que tengo dos elementos y quiero que uno ocupe un tercio y el otro dos tercios. Primero ocuparía 4 columnas y el otro 8 columnas. Vamos a ponerlo a prueba para que me vayan creyendo. Entonces, el row siempre va acompañado de otro elemento que se llama el col, que es columna. Entonces vamos a crear otro div aquí por dentro y vamos a ponerle como clase igual col y vamos a crear dos. Entonces vamos a decir que quiero que las dos columnas ocupen
el 50%. Vamos a guardar y ahorita no se ve nada porque mi div está invisible. Para eso, entonces lo que vamos a hacer es también ayudarnos aquí de CSS y vamos a decir que todos los elementos dentro de mi row tengan un borde, pero pongámoslo verde para poder ver. Listo, entonces ahí vemos que tengo dos elementos y cada uno está ocupando 6 columnas. Nuevamente, quiero que uno ocupe un tercio, entonces sería que el primero ocupe 4 doceavos y el otro 8 doceavos. Que no quiero ocupar toda la columna. Veamos qué pasa si ponemos 4 y 4. Entonces está ocupando un tercio y el otro tercio está quedando desocupado. ¿Qué pasa si me paso de 12? Entonces pongámosle 8 y 5. Pues nada, que como hay solamente siempre 12 columnas, pues este está ocupando 8 doceavos, la otra no cabe y se va para abajo. Entonces volvamos a 6 y 6 y vamos a ingresar nuestras tarjetas ahora adentro. Entonces copiamos y vamos a ingresar por acá nuestra primera tarjeta y por acá nuestra segunda tarjeta. Guardamos y vemos, ahorita es por esto de acá, que ya cada elemento está, digamos, ocupando el 50% del espacio disponible. Que queremos agregar una tercera tarjeta. Entonces copiamos y peguemos esto. Estaba hasta por acá. Guardemos. Y como ahorita cada una está ocupando el 50% del espacio, esta no cabe y se va para abajo. Pero si quiero tener 3 tarjetas, ¿qué hago? Pues que cada una ocupe solo 4 columnas. Guardamos y vemos que ya cada una ocupa un tercio del espacio. Nuevamente, y a falta de parecer repetitivo, digamos que quiero hacer un diseño diferente y que el artículo de la mitad sea un poquito más grande porque es el principal. Entonces podemos decir que el artículo de la mitad ocupe 6 columnas, me quedan 6 disponibles y que los otros dos ocupen solo 3. Guardamos y vemos el resultado. Este está ocupando 50%, sin embargo se ve un poco feo porque no tengo las cosas centradas. Entonces vamos a centrar todo. Para centrar vamos a tener una clase que es displayFlex para decir que esto se ubique con flex y le voy a decir justify content center y vamos a hacer lo mismo para el resto de tarjetas. Entonces simplemente quiero que el contenido se centre porque nótese que se está yendo hacia la izquierda. Guardamos y vemos que ya logramos más o menos ese efecto de que esta tarjeta ocupe más espacio que las otras dos. Ahora les voy a mostrar dos formas de hacer esto responsive. Notemos que ahorita no está muy responsive porque si achico la pantalla, miren cómo se comienzan a ver las tarjetas, bastante feo, y si la agrando pues se ve bien, pero en dispositivos pequeños no tendría un buen look. Entonces, opción 1, que de vez en cuando les va a funcionar. Vamos a quitar, entonces en vez de definir yo el tamaño de las tarjetas, voy a dejar únicamente la etiqueta columna. Guardamos y noten lo que va a pasar. Entonces, cuando me voy achicando, Bootstrap automáticamente, si los elementos no caben, los manda para abajo y define su tamaño. Entonces le estoy dando más libertad, digamos, a Bootstrap para definir que ahorita caben, aquí ya no caben, entonces este ocupa 6 columnas, este 6 y el de abajo 12. Que sigo achicando la pantalla, cada uno ocupa 12 columnas y se va para su propia fila. Entonces, esa sería la opción 1, ponerle simplemente call, pero no siempre va a ser así. Esto puede ser útil, por ejemplo, ahorita que tenemos elementos que quiero que todos midan lo mismo y son proporcionales. Para mostrarles la segunda forma, vamos a crear una cuarta tarjeta. Entonces, vamos a agregarla por acá. Le damos copiar, pegar y vemos que por lo menos caben 4 tarjetas en este monitor que es bastante grande. Sin embargo, normalmente lo que yo quiero es poder definir y tener un mayor control sobre cuántos elementos quiero que haya dependiendo del tamaño de la pantalla. Para eso hay unas clases especiales en Bootstrap. Si se acuerdan de las clases pasadas, hablamos de los media queries, que era básicamente como hacer un if, que si el tamaño de la pantalla es tal, se apliquen ciertos estilos y no otros. Esto lo podemos hacer también bastante sencillo con Bootstrap sin tener que ir allá a hacer los media queries de manera explícita. Para eso, por ejemplo, podemos usar la siguiente clase. Ya les explico qué hace. Call LG4. Vamos a ponérsela a todos nuestros elementos. ¿Y qué me dice esto? En pantallas large o superior,
Entonces en pantallas grandes o extra grandes, quiero que cada elemento ocupe 4 columnas. Es decir, van a haber 3 elementos en la fila, ¿cierto? Porque máximo tengo 12. ¿Cómo hago para ver estos tamaños a qué corresponden? Entonces por aquí tengo la página de Bootstrap y vemos por acá que me aparecen todos los tamaños de pantalla. Una pantalla small para Bootstrap es una de 576 píxeles, mediana 768, large 992 y así. Entonces aquí estoy diciéndole a Bootstrap, para cualquier pantalla de más de 992 píxeles, ubique 3 elementos por fila. Vamos a ir atrás, guardamos. Vemos que al guardar en estas pantallas que ya son grandes, hasta las extra grandes, siempre van a caber únicamente 3 elementos por fila. Miren, hay un cambio de media query que se nota bastante, pero como todavía sigo en pantalla grande, él está ubicando 3 elementos. Si me sigo achicando, 3 elementos, y ya el resto se lo dejo a consideración de Bootstrap, como cómo organizarlos. Pero lo que normalmente se hace es poner, digamos, si uno quiere ser bastante juicioso, el tamaño o cuántos elementos debería haber en cada tipo de pantalla. Veamos qué estoy diciendo acá. Para pantallas muy grandes, quiero que quepan 4 elementos. Para pantallas grandes, quiero que quepan 3 elementos, donde cada uno ocupa 4 columnas. Para pantallas medianas, quiero que quepan siempre 2 elementos. Y así. Entonces vamos a copiar y pegar. Guardemos. Ahorita mismo estoy en una pantalla, caben 3 elementos, sería una pantalla grande. Vemos que si la seguimos agrandando, se vuelve una pantalla ultra grande y caen 4 elementos. Ahora, lo siguiente sería una pantalla pequeña. Cuando la pantalla es pequeña, deben caber únicamente 2. Entonces aquí quemos la pantalla y vemos que cuando la pantalla es pequeña, cuando pasa ese breakpoint que define Bootstrap de tamaño de la pantalla, se organizan a 2 elementos. Y más pequeño aún, él ya, digamos, lo toma de manera automática o lo que él considere mejor. Pero pues uno debería ser juicioso y siempre tener en cuenta estos tamaños. Vamos a seguir conociendo más componentes de Bootstrap y cómo usarlos de manera apropiada. En este caso vamos a buscar, por ejemplo, cómo son los formularios en Bootstrap. Entonces vamos a buscar en Bootstrap Forms y vemos que me ofrece varias posibilidades de formularios con estilos mucho más bonitos que los que ofrece, digamos, HTML por defecto. Vamos a copiar y pegar el primero y si algo lo adecuamos a nuestra página web. Entonces copiamos, pegamos. Recuerden que todo tiene que ir dentro del container. Y vemos que ya por defecto tenemos un tipo de formulario. Ahora vemos que el formulario, algo que no me gusta es que siempre está ocupando el 100% del espacio, lo cual no es bueno en pantallas grandes y ultra grandes. En una pantalla pequeña, bueno, puede que se vea bien, por ejemplo acá, pero pues no sé, no me gusta así en pantallas grandes. Entonces vamos a ir al inicio de nuestro formulario, que está por acá, y vamos a juntar todo lo que acabamos de aprender. Entonces, primero que todo, quiero que el contenido esté más o menos centrado. Entonces voy a crear un div y dentro del div vamos a usar las siguientes clases. Primero, para separar el contenido de la sección anterior con la sección actual, vamos a usar margin top 5. ¿Qué más podemos usar? Podemos usar display flex y justify content, es decir, que quiero que el contenido esté centrado. Vamos a meter todo nuestro formulario dentro y vemos que ya el contenido se centra. Tenemos un margin con el contenido anterior. Sin embargo, solo está ocupando, digamos, el espacio mínimo necesario, dado que puse display flex. Vamos a corregir eso también. Entonces vamos a llegar acá y vamos a crear otro div. Dentro de ese div vamos a usar lo que acabamos de aprender, lo de las columnas. Entonces vamos a poner clase igual y quiero que en pantallas grandes o más el formulario ocupe únicamente el 50% del espacio disponible, mientras que en pantallas small o más ocupe todo el espacio disponible. Entonces vamos justamente a ahora copiar nuevamente todo nuestro formulario y meterlo dentro de ahí y vemos que acaba de funcionar. Esta es una pantalla creo que grande y vemos que en pantallas grandes, ultra grandes, el formulario ocupa el 50%. Ahí sigue siendo una pantalla bastante grande, se ve el formulario bien.
Y ya en pantallas que son menos que grande, mediana, small, extra small, el formulario ocupa el 100% del espacio. Entonces nótese que ya en un celular, pues así se vería bastante bien que ocupe todo el ancho disponible. Sin embargo, yo creo que esto todavía se puede ver mejor. Si bien el formulario se ve bastante simple. Entonces, ahora lo que voy a hacer es juntar dos componentes que realmente no tienen nada que ver, que son las tarjetas y los formularios. Voy a juntar ambos para que se vea un poco mejor todo este tema. Esto no les va a aparecer en ninguna documentación, simplemente es como un tema de creatividad de ir juntando cosas que tienen diferentes componentes para lograr un efecto bonito. Entonces, para eso voy a crear una tarjeta. Vamos a poner div, vamos a ponerle como clase card, guardamos y vamos a meter todo esto de por acá, que es nuestro formulario, dentro de la tarjeta para darle justamente ese efecto. Entonces copiamos aquí todo nuestro formulario, guardamos y vemos que ya me puso como ese borde que es característico de las tarjetas. Dentro de una tarjeta, acuérdense que hay diferentes partes de la tarjeta, entonces por ejemplo puedo poner por acá div class y usar el encabezado de la tarjeta para darle un título a mi formulario y que se vea bastante bonito. Entonces vamos a ponerle car header, quiero el texto centrado, quiero la letra en negrilla y quiero la letra de un tamaño un poco más grande. Entonces font size 3 y pongámosle aquí formulario. Guardamos y ven que juntando dos cosas que no tienen nada que ver, como la tarjeta del formulario, ya le estamos dando un efecto mucho más bonito. Vamos a seguir agregando más estilos únicamente usando las clases de Bootstrap. Por ejemplo, aquí yo quiero que haya un padding. Entonces, nuevamente, ¿qué hago? Voy aquí a class y vamos a decirle padding 3. Y vemos que ya tenemos un pequeño espacio. También me parece que todo esto está muy pegado. Aquí voy a hacer un truco y es que voy a usar row junto G3. G3 es gap, como, bueno, no es gap exactamente la clase, pero me sirve como para crear este espacio entre los elementos que haya dentro de mi formulario. Eso también lo deberíamos poder usar acá. Nótese que cuando un elemento no cabe, este se ve pegado al otro. Entonces vamos a ir a nuestra fila inicial que estaba por acá y vamos a usar lo mismo. Vamos a ponerle G3 y ahora cuando se genere una nueva fila va a haber un pequeño espacio entre las tarjetas. Ya nuestro formulario se está viendo mucho mejor, pero vamos a seguir modificándolo. No sé ustedes, pero pues por ejemplo a mí esto de que aquí diga email address de nuevo, es como un poquito repetitivo. Entonces la idea va a ser justamente modificar esta parte de acá para que únicamente diga una vez y se genere un efecto, digamos, animado. Para eso también voy a usar clases, todo esto lo encuentran en la documentación de Bootstrap. Ya, pues digamos que uno se comienza a conocer estos efectos y lo que vamos a hacer es cambiar este form group por form footing. Lo vamos a copiar y pegar en ambos y vemos que, bueno, ya desapareció, por ejemplo, mi label, pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer los siguientes pasos. Esto tiene que ser así, lo pueden buscar en la documentación, no hay ningún problema. Van a mover su label para abajo siempre de su input y le damos guardar. Ahora miren este efecto que se está generando acá. Aquí en email address ya lo tenemos, en password me falta un poquito generarlo. Creo que es básicamente que aquí me quedó pegado. Listo. Y ahora miren el efecto que tenemos en nuestro formulario tan bonito. Entonces ya podemos quitar esto de acá, que tampoco me interesa. Y bueno, ya vamos teniendo un formulario más minimalista, pero que sigue igual teniendo la misma información. Y nótese que cuando escribo, pues ya queda como lo que tenía que escribir el usuario en la parte de arriba, únicamente cambiando la clase y moviendo el label para abajo. Ahora, este botón me parece que es un poquito exagerado que siempre esté ocupando el 100% del espacio. Entonces vamos a usar lo que hemos aprendido y vamos a meter, en este caso, mi botón dentro de un div. Vemos que ya con eso, por lo menos el botón únicamente ocupa el espacio necesario. Y si lo quiero mover hacia la derecha, ¿qué tendría que hacer? Entonces vamos a usar simplemente las clases de Bootstrap. Vamos a decirle display flex y en vez de decirle que me centre todo en la mitad, vamos a decirle que lo mueva hacia el final. Entonces ya tenemos nuestro botón de un tamaño mejor y al final. Vamos a crear un segundo botón. Entonces vamos a copiar y pegar este. Y este en vez de decir, digamos, no sé, esto digamos que sea como suscribirse al boletín.
suscribirse. Este me sirve para limpiar mi formulario. Vamos a darle limpiar. Si ven, tenemos los dos botones, los dos se generaron del mismo color y vamos a hacer algunas modificaciones para que este botón limpie todo lo que está en el formulario. Lo primero, que esto creo que ya lo vimos en la clase de HTML, vamos a hacer que este botón sea de tipo reset. Entonces vamos a escribir cualquier cosa, le damos reset y se borra todo. Lo segundo es que ya Bootstrap por dentro trae varios tipos de botones. Podemos por aquí buscar para que me crea Bootstrap. Y vemos todos los tipos de botones que tiene Bootstrap. Entonces vemos que únicamente cambiando la clase botón ya obtenemos diferentes tipos de colores. Para limpiar los botones voy a usar el de warning, este por acá. Entonces en vez de usar button primary voy a usar button warning por acá y ya dice limpiar de manera correcta. Y el único detalle que me faltaría sería tal vez un pequeño espacio entre estos botones. Entonces margin end de 2 y vemos que ya quedaron separados. Normalmente cuando tenemos este tipo de formularios, por ejemplo aquí podemos ver un botón que dice como desea aceptar los términos y condiciones y un enlace que me lleva como a una pestaña o normalmente a un cuadro flotante donde aparecen los términos y condiciones. Sería un poquito extremo llevarlo a otra pestaña. Para crear este tipo de cuadro flotante existe algo que se llama los modal. Entonces vamos a buscar qué es un modal en Bootstrap. Básicamente son este tipo de ventanas flotantes que aparecen momentáneamente y las puedo activar con un botón. Entonces la idea sería que cuando el usuario le dé a ver términos y condiciones, aparezca esta ventana. Vamos a copiarnos de lo que está por acá para lograrlo. Entonces vamos a copiar esto de acá, que es la ventana que aparece volando por ahí. Y esta sí la pueden pegar en cualquier parte. Hasta por aquí después del script. La voy a pegar. Y listo. Por ahí quedó mi ventana flotante. Y me dice ahora que necesito modificar la parte en la que aparece el botón. Para eso vamos a ir a nuestro formulario. Y aquí tenemos algo que dice check me out. Entonces vamos a poner lo siguiente. Acepto los y dentro de eso vamos a poner, por aquí me lo está poniendo automáticamente, un enlace que dice términos y condiciones y como vemos aquí a la derecha tengo que agregar estas clases de acá. Bueno, más bien estos atributos. Data Bootstrap Toggle y le pongo modal y Data Bootstrap Target y le tengo que poner exactamente el mismo ID que le haya puesto a mi modal por acá para que se abra. Vamos a guardar, esperemos que con algo de suerte todo funcione. Vamos a darle a términos y condiciones y vemos que automáticamente ya tengo este modal bastante lindo para aceptar todo. Entonces vamos a hacer varias cosas, alguna que otra modificación. Primero, no me interesa este botón de Save Changes. Segundo, vamos a agregarle mucho más texto a nuestro modal. Este sería el título, entonces esto sería términos y condiciones. Y por aquí estaría el body. En el body vamos a generar un lorem de 100. Guardamos, veamos cómo se ve. Entonces era aquí, términos y condiciones. Y vamos a exagerarlo mucho más porque digamos que nuestros términos y condiciones son de 1000 palabras. Lorem 2000. Es que quiero que sea más grande que el espacio de pantalla. Lorem 2000. Listo. Guardemos. Vamos acá y vemos que ya tenemos nuestro lorem. Sin embargo, estoy haciendo como un scroll sobre la página y eso es lo que no quiero que ocurra. Entonces vamos a subir por acá arriba y vamos a ponerle aquí en el modal, vamos a agregarle otra clase. Aquí en modal dialog, vamos a decirle además modal dialog y no center sino scrollable. Guardamos y miren la diferencia. Entonces ya quedó súper bonito aquí para meter todos los términos y condiciones necesarias. Close y ya el usuario los puede aceptar. Y acá dice acaba el tiempo de la clase, pero les quiero mostrar cómo podemos juntar esto con lo de JavaScript y por qué Bootstrap igualmente no me va a solucionar siempre la vida. Entonces, vamos a ir primero a realizar una validación de nuestro formulario. Para eso, vamos a poner que nuestros dos inputs sean obligatorios
Entonces, ahorita mismo me aparece este tipo de mensaje que es básicamente del navegador, esto no es de Bootstrap ni nada, que no me permite enviar el formulario hasta que tenga los dos campos. Esto lo podemos hacer mucho más bonito. Entonces vamos a ver diferentes clases en Bootstrap para darle una mejor experiencia al usuario cuando esté llenando el formulario. Por ejemplo, por aquí existen dos clases. Una es isValid, que va a mostrar un chulito en caso de que todo esté correcto, y otra es isInvalid, que va a mostrar este signo de advertencia en caso de que las cosas estén mal. Vamos a quitar ambas, y si quiero que todo mi formulario tenga esos chulitos o esos signos de advertencia, vamos a ir a nuestro form y vamos a agregar la clase wasValidated. Guardamos y miren, entonces ahorita como estos dos campos son requeridos y el usuario no los ha ingresado, pues aparecen ambos con rojo de manera automática. Pero a medida que vaya llenando los campos, digamos, ahí ya él reconoce que ese es un correo, le pone chulito y apenas comienzo a ingresar algo en contraseña, ya me deja seguir. ¿Qué problema ven con esto? Yo veo dos. Recarguemos y verán, primero, que es bastante dramático para el usuario que apenas ingresa, miren que esto ya se pone en rojo y el usuario ni siquiera ha escrito nada. Sería mejor que después de que hace clic en el botón es que apareciera esto en rojo. Y segundo, que no puedo validar condiciones más complejas. Por ejemplo, no puedo validar un regex con el correo, porque según mi navegador, esto es un correo, pero según yo, los correos siempre tienen punto algo. Y no puedo validar, por ejemplo, que la contraseña tenga tantos caracteres, tenga una mayúscula, una minúscula. En este caso, vamos a juntar lo que vimos en la clase pasada de JavaScript con CSS y con Bootstrap para terminar nuestro formulario de manera correcta. Entonces vamos a realizar ciertos cambios. El primero, vamos a quitar esta clase de acá que me está molestando porque es la que hace que aparezca de una vez todo como un error. Y lo segundo es que vamos a decirle que nuestro formulario no se valide de manera automática, sino que voy a ser yo el que lo voy a validar a través de un script. Para eso aplicamos aquí el atributo noValidate para que, digamos, el navegador y HTML no validen el formulario de manera automática. Tercero, simplemente voy a agregar por acá una clase form para poder agarrar el formulario dentro de mi JavaScript. Entonces vamos a bajar por acá, debajo de nuestro script de Bootstrap vamos a agregar un segundo script en el cual vamos a buscar nuestro formulario y vamos a evitar que se envíe de manera automática. Vamos por acá y lo único que estoy diciendo es evitar que el formulario se envíe y agregar inmediatamente la clase fue validado para que aparezca ahora sí los chulitos. Entonces vamos a guardar y ven que inicialmente no aparece todo en rojo, pero ya cuando el usuario le da a enviar, si tiene algún error, aparecen los símbolos de error, lo cual tiene más lógica. Entonces vemos que Bootstrap no me soluciona todo, pero yo juntándolo con JavaScript lo voy mejorando. Todavía quedarían algunos detalles por acabar, por ejemplo, verificar bien el correo, verificar la contraseña, que tenga tantos dígitos, verificar que por aquí le haya dado a aceptar. Sin embargo, ya por términos de tiempo no alcanzo a hacer todo eso dentro del JavaScript, pero es bastante parecido a lo que ya realizamos en otro video. Ahora, conclusión de la clase. Ya ven que Bootstrap básicamente me ofrece un montón de clases para no tener que estar escribiendo CSS. Nótese todo el CSS que tuve que escribir para crear una página bastante, digamos, bonita, responsive. Y lo único que tuve que hacer fue, a medida que iba escribiendo el HTML, conocer las clases de Bootstrap y irlas agregando. Copiar, pegar de la documentación muchas veces e ir modificando. No necesito entender todas las clases. Van a haber algunas que me voy a memorizar, otras que se me van a olvidar y no pasa nada, ¿listo? Yo sé que es un poquito cansón o muy pesado ver tantas clases y no saber lo que hacen, pero pues uno va aprendiendo lentamente a memorizárselas, a conocer una que otra y a usarlas de manera seguida, y esto agiliza pues mucho el desarrollo, porque en vez de estar pasando aquí entre dos pestañas todo el tiempo y agregando por acá clases, para, por ejemplo, agregar nuevamente un margin, agrego una clase y se acabó. Y puedo seguir con mi desarrollo bastante rápido. Problemas de Bootstrap. Por ejemplo, el que acabamos de ver. No todo se soluciona con Bootstrap porque pues algunas clases no van a cumplir los requerimientos que yo quiero. Segundo problema, a mi forma de verlo. Se forma un infierno de divs
como lo estamos teniendo ahorita. ¿Por qué? Pues porque Bootstrap funciona así. Entonces vamos a tener como 10 divs uno encima de otro y mi código de HTML se vuelve bastante ilegible. Tercer problema, vamos a terminar agregando muchas clases. ¿Por qué digo que es un problema? Porque, pues, digamos, si pensamos, no sé, como un poquito en la separación de responsabilidades, así sea en HTML y CSS, HTML se encarga de la estructura y CSS de los estilos. Aquí, básicamente, cuando hacemos esto así tan largo, estamos juntando en el HTML cada uno de los estilos que le queremos dar. Normalmente, cuando veo códigos que tienen Bootstrap, que no tienen Bootstrap, queda un poco mejor organizado el HTML de los códigos que no usan Bootstrap. Pero nadie puede negar que esto es mucho más rápido de hacer. Por último, todas las páginas se ven bastante parecidas. Nótese que cuando creo un botón con Bootstrap, por ejemplo, se crea con este azul característico y este amarillo característico, y hay muchas cosas muy características de Bootstrap. Eso hace que como tanta gente usa Bootstrap, muchas páginas web sean muy parecidas. Entonces uno ya a ojo dice como, uy, esto fue creado con Bootstrap y a mucha gente no le gusta esto. Digamos, el estilo visual de Bootstrap y que apenas uno entre se vea como una página tan simple. Obviamente esto ya es pereza del programador que no cambia el color de los botones, que no cambia las formas y usa todo lo que viene por defecto en el framework.